Ninguna nave humana ha salido jamás de la Vía Láctea. Ningún mensaje, por rápido que sea, ha escapado todavía del abrazo gravitacional de nuestra galaxia. Todo lo que existe, toda estrella, todo planeta, toda forma de vida que conocemos, gira dentro de una prisión cósmica que ni siquiera podemos ver. Y sin embargo, seguimos mirando hacia afuera, imaginando el día en que crucemos sus bordes. ¿Pero realmente existe un afuera? ¿O el universo mismo nos ha confinado en este lugar del espacio para siempre? A unos 27.000 años luz del centro galáctico, la Tierra y su Sol giran alrededor de una espiral luminosa formada por cientos de miles de millones de estrellas. Una danza tan perfecta que parece eterna, pero en realidad es un movimiento de cautiverio. La gravedad mantiene todo en su sitio, cada estrella, cada nube de polvo, cada átomo del cuerpo humano. Nada escapa sin pagar el precio de la energía absoluta. Antes de explorar cómo es esto posible, una breve pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a este viaje. Y si disfrutas de los documentales que buscan mirar la ciencia con calma, reflexión y profundidad, te invitamos a permanecer hasta el final. Cada semana, una nueva historia del universo espera aquí, silenciosa, paciente, lista para despertar la curiosidad. Ahora, regresemos a la pregunta inicial. La Vía Láctea parece un territorio infinito, pero en realidad tiene bordes definidos por fuerzas invisibles. En su centro, un agujero negro supermasivo mantiene la estructura unida. En sus límites, la gravedad y la expansión cósmica se enfrentan como dos principios opuestos de la realidad. Entre ambos extremos, la vida observa y se pregunta, ¿qué tan lejos puede llegar una civilización? El universo visible parece abierto, pero todo lo que vive dentro de una galaxia está, en esencia, atrapado por su propia materia. Esta historia no es sobre astronomía únicamente, es sobre los límites de la existencia, porque cada vez que una nave se lanza al espacio profundo, repite el mismo gesto ancestral, intentar escapar del lugar al que pertenece. Y sin embargo, todo intento choca contra una misma verdad. Escapar de la galaxia requiere más energía de la que la humanidad podría generar en millones de años. En los próximos minutos, este documental explorará esa frontera oculta. Se analizará la estructura de la Vía Láctea, la fuerza que la mantiene unida, el horizonte gravitacional que marca su borde y el futuro inevitable en que quedará sola, aislada en el vacío. También se examinará la posibilidad de civilizaciones que, como la nuestra, descubrieron que el universo es tan vasto como inaccesible. Finalmente, se buscará una respuesta más profunda. Si no podemos salir, ¿qué significa realmente ser libres? Todo comienza aquí, en el borde invisible de la Vía Láctea, el lugar donde la ciencia y la filosofía se encuentran, para revelar si somos exploradores del cosmos o prisioneros de él. Para comprender la prisión, primero hay que conocer sus muros. La Vía Láctea no es una imagen estática en el cielo, ni una espiral luminosa suspendida en la oscuridad. Es una estructura viva, dinámica, sostenida por fuerzas invisibles que equilibran el orden y el caos. Desde su centro hasta sus bordes más lejanos, cada partícula obedece a una coreografía dictada por la gravedad. Los astrónomos estiman que la Vía Láctea mide alrededor de 100.000 años luz de diámetro, un océano estelar compuesto por más de 200.000 millones de soles, cada uno con su propio sistema de mundos, lunas y silencios. Y sin embargo, toda esa inmensidad está sujeta a un equilibrio delicado: la atracción gravitacional hacia el núcleo y la velocidad de rotación que impide el colapso. Es el mismo principio que mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol, multiplicado por una escala inconcebible. En el centro galáctico reside un corazón oscuro, un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella. Su masa equivale a unos 4 millones de soles, y aunque su radio de acción directo abarca solo una región menor, su influencia gravitacional define el ritmo de toda la galaxia. Alrededor de él,
Miles de millones de estrellas orbitan como si fueran limaduras de hierro atrapadas en un campo invisible. Ninguna se detiene, ninguna escapa. A medida que nos alejamos del centro, la densidad estelar disminuye, pero no la sujeción. El disco galáctico, la región donde se encuentran la mayoría de las estrellas jóvenes y los brazos espirales, se extiende como un delgado remolino de gas, polvo y luz. Allí se encuentran los brazos de Perseo, Carina Sagitario y Orión. Este último alberga al Sol, una estrella común que recorre su órbita a unos 220 kilómetros por segundo. A esa velocidad, el Sol tarda aproximadamente 220 millones de años en completar una vuelta completa alrededor del núcleo. Y sin embargo, incluso a esa escala, sigue siendo un prisionero más. Más allá del disco visible existe el halo galáctico, una región esférica de materia oscura y cúmulos globulares que rodea toda la estructura. No brilla, pero su presencia se detecta por su influencia gravitacional. Sin ese halo invisible, la galaxia se dispersaría. Es, en cierto modo, la muralla exterior que contiene el sistema entero. La Vía Láctea no se sostiene por su luz, sino por su sombra. La mayor parte de su masa está formada por materia oscura, una sustancia que no emite ni refleja radiación, pero cuya gravedad mantiene unida la espiral. Es un recordatorio de que el cosmos no está hecho solo de lo que puede verse, y que quizás los límites que nos retienen no sean físicos en apariencia, sino conceptuales. Escapar de esta estructura requeriría vencer su fuerza colectiva. A escala planetaria, una nave necesita superar la velocidad de escape de la Tierra, unos 11 kilómetros por segundo, para salir al espacio. A escala solar, debe alcanzar alrededor de 617 kilómetros por segundo para abandonar la atracción del Sol. Pero a escala galáctica, la velocidad necesaria supera los 500 kilómetros por segundo respecto al centro galáctico, una cifra que ninguna tecnología humana puede siquiera aproximar. Y esa es solo una parte del desafío. La gravedad de la galaxia no actúa como una pared sólida, sino como un campo de energía continuo que se extiende en todas direcciones. Cuanto más se intenta escapar, más energía se necesita, y la cantidad requerida tiende al infinito conforme uno se acerca a su borde de influencia. Es un laberinto sin salida, no por falta de caminos, sino por exceso de atracción. Si existiera una civilización avanzada en otro punto de la Vía Láctea, también estaría sometida a esa misma condición. Cada estrella es un recluso girando dentro de una órbita invisible. Cada planeta, un testigo de su propia prisión luminosa. Las galaxias, vistas desde la distancia, parecen remolinos de libertad, pero en realidad son sistemas cerrados donde todo movimiento es circular, donde cada trayectoria termina regresando a su origen. La energía que mantiene esta danza cósmica proviene del equilibrio entre la masa visible y la invisible. Si una galaxia tuviera menos materia, sus estrellas escaparían. Si tuviera más, colapsaría sobre sí misma. La Vía Láctea, en su perfección, se encuentra en el punto exacto entre ambas posibilidades. Es un sistema tan estable que podría perdurar billones de años, y a la vez, tan cerrado que ningún ser podrá jamás contemplarla desde fuera con sus propios ojos. Desde una perspectiva filosófica, esta estructura es una metáfora literal de la condición humana en el cosmos, un orden armónico que nos contiene, pero también nos limita. No somos libres de elegir el lugar de nuestro nacimiento galáctico, ni de alterar el curso de nuestra estrella madre. Solo podemos observar, comprender y aceptar que la libertad en el universo tiene un precio medido en energía. Mientras la Vía Láctea gira en silencio, su estructura permanece casi inmutable. Cada 100 millones de años, el brazo de Orión se desplaza un poco. Las nebulosas cambian de forma. Las estrellas nacen y mueren. Pero el conjunto sigue siendo el mismo remolino cerrado de luz atrapada. Una espiral de materia que gira sobre sí misma, como un pensamiento que no puede escapar de su propia mente. Así es la anatomía de nuestra prisión galáctica, una estructura majestuosa, precisa y serena, sostenida por la gravedad,
envuelta en materia oscura y limitada por su propia perfección. En todo el universo visible, no existe una fuerza más persistente que la gravedad. No se apaga, no se debilita con el tiempo, no se puede bloquear ni anular. A diferencia de la luz o del sonido, no necesita un medio para propagarse. Actúa en silencio, desde siempre, y es precisamente esa constancia la que la convierte en la gran carcelera del cosmos. Cada partícula de materia, cada átomo y cada estrella está sujeta a su influencia. La gravedad no se impone, simplemente existe. Su presencia curva el espacio, deforma el tiempo y determina el destino de todo lo que se mueve. Incluso la luz, la forma más pura de energía, puede ser desviada por su poder. En ese principio se esconde la paradoja fundamental. La fuerza que permite la formación de los mundos es la misma que los retiene dentro de sus límites. En la escala de la galaxia, la gravedad no pertenece a un solo cuerpo. Es el resultado colectivo de toda la materia reunida. Cada estrella contribuye un poco al campo general, y ese campo, a su vez, mantiene a las estrellas orbitando en equilibrio. La Vía Láctea es una prisión sin muros físicos, una red de influencias superpuestas donde nada puede escapar sin perturbar el todo. Imaginemos una nave que intenta salir de la galaxia. Su impulso inicial la alejaría del plano espiral, pero con el tiempo, la atracción combinada de miles de millones de masas la haría desacelerar. Incluso si alcanzara velocidades extremas, su trayectoria terminaría describiendo una curva, una órbita incompleta que la devolvería, tarde o temprano, a la región galáctica. La única manera de escapar sería alcanzar una velocidad superior a la velocidad de escape galáctica, una energía tan colosal que requeriría convertir planetas enteros en combustible. A esa escala, la gravedad no es una fuerza que pueda enfrentarse con motores o alas, es una condición del espacio mismo. Escapar de la Vía Láctea equivaldría a escapar de la geometría del universo local, un acto que exige alterar el tejido del tiempo y del espacio. Y hasta ahora, ninguna civilización, humana o hipotética, ha demostrado poder hacerlo. En la Tierra, la gravedad se siente como peso, en el cosmos se percibe como destino. Es la ley que convierte la expansión en órbita, el caos en estructura. Sin ella, no existirían las estrellas, ni los planetas, ni la vida. Pero con ella, toda materia queda confinada en sistemas cerrados, girando eternamente en torno a sí misma. Durante siglos, la humanidad creyó que podía dominar la gravedad con tecnología. Los cohetes rompieron la atmósfera, las sondas cruzaron los límites del sistema solar, y algunos mensajes de radio ya viajan hacia el espacio interestelar. Pero incluso esos logros impresionantes apenas representan pasos dentro de una misma celda cósmica. Las sondas Voyager, lanzadas en la década de 1970, apenas han cruzado la frontera del viento solar. En comparación con la escala galáctica, su avance equivale a un grano de polvo flotando en una habitación inmensa. La gravedad galáctica no se siente, pero se impone. Cada punto del espacio está definido por su campo. Incluso en las regiones más vacías, donde la densidad de materia parece nula, la curvatura del espacio continúa presente. El universo no conoce el vacío absoluto, porque la gravedad siempre deja su huella. Esta idea lleva a una reflexión más profunda. Si la gravedad conecta a todas las cosas, ¿significa eso que nada está realmente separado? Quizás la prisión galáctica no sea un castigo, sino una forma de interdependencia. Todo lo que existe está unido por vínculos invisibles, y cada intento de escapar es también un intento de romper esa unidad. En ese sentido, la gravedad no solo aprisiona, también mantiene el equilibrio de la existencia. Al estudiar los cúmulos de galaxias, los astrónomos descubrieron que incluso esos gigantes cósmicos están unidos por la misma fuerza. La gravedad actúa sobre millones de años luz, formando estructuras que se extienden por todo el universo observable. Y más allá de esas escalas, la expansión cósmica comienza a dominar, estirando el espacio más rápido de lo que la gravedad puede mantener. Es allí donde la prisión termina y el vacío toma el control. Pero para la humanidad, ese borde está tan lejos que ningún viaje imaginable podría alcanzarlo. Desde esta perspectiva,
La Vía Láctea es una obra maestra de la gravedad. Su estabilidad, su forma espiral y su armonía interna son el resultado de un equilibrio perfecto entre atracción y movimiento. El precio de esa perfección es el encierro. Cada galaxia es un sistema autosuficiente que se mantiene unido a sí mismo, protegido y limitado por su propia masa. Una fortaleza hecha de luz, materia y tiempo. Y mientras la humanidad observa las estrellas desde un pequeño planeta azul, la gravedad sigue tejiendo su red. No hay fuga, no hay rendija, no hay atajo. Solo la comprensión. Quizás la libertad no consista en escapar del campo gravitacional, sino en entenderlo, porque quien comprende la ley que lo retiene, ya ha comenzado a liberarse de ella. Toda prisión tiene un límite, y la Vía Láctea también lo posee, aunque no podamos verlo ni cruzarlo. Ese borde invisible marca el punto donde la fuerza de su gravedad deja de dominar, y la expansión del universo comienza a imponerse. A ese límite se le llama horizonte galáctico. El concepto puede parecer abstracto, pero define algo muy real. Más allá de cierta distancia, alrededor de 1 millón de años luz del centro galáctico, la atracción de la Vía Láctea se vuelve demasiado débil para retener la materia. El espacio, en su continua expansión, se dilata más rápido de lo que la gravedad puede sujetar. A partir de ahí, nada permanece unido al sistema. Ese horizonte no es una pared, ni un muro de energía. Es un equilibrio dinámico entre dos principios opuestos, la atracción y la separación. Durante miles de millones de años, ambos han sostenido la forma de nuestra galaxia. Uno la mantiene cohesionada, el otro la empuja hacia la disolución. En ese punto de tensión, donde el espacio mismo se estira y la materia resiste, se encuentra el verdadero borde de nuestra existencia galáctica. Desde la Tierra, esa frontera no se distingue. Los telescopios solo muestran un cielo lleno de estrellas, nebulosas y cúmulos, pero los astrónomos saben que, más allá del halo de materia oscura, el espacio comienza a comportarse de otro modo. La densidad cae abruptamente, las órbitas dejan de ser estables y la influencia de la Vía Láctea se desvanece en el vacío intergaláctico. En ese reino exterior, la expansión cósmica no es una idea, es una fuerza real. Las galaxias cercanas se alejan a velocidades crecientes, siguiendo el ritmo de un universo que no deja de crecer. Y aunque parezca paradójico, esa expansión no afecta las distancias internas de las galaxias. Dentro de la Vía Láctea, la gravedad es tan fuerte que impide que el espacio se estire. Pero más allá de su frontera, el cosmos se abre, silencioso y frío, como un océano en movimiento eterno. El horizonte galáctico, entonces, funciona como una frontera conceptual. No hay un cambio visible, ni una línea que lo marque. Solo un punto donde las ecuaciones cambian de signo, donde la energía gravitacional y la expansión se equilibran. A partir de ahí, la Vía Láctea deja de ser un sistema cerrado y se convierte en una isla flotando en la inmensidad. Para una civilización que sueñe con escapar, esa frontera representa el último desafío. No basta con superar la velocidad de escape de la galaxia. Es necesario vencer la expansión del espacio mismo. Y eso implica generar más energía de la que la galaxia entera contiene. Una tarea que, según toda evidencia, está más allá de cualquier forma de vida conocida. Esta idea conduce a una conclusión inquietante. La prisión galáctica no es un castigo, sino una consecuencia inevitable del universo en expansión. Cada galaxia es un territorio autónomo, una burbuja de materia atrapada dentro de un espacio que se estira sin fin. Con el paso de los eones, esas burbujas se alejarán unas de otras hasta quedar aisladas por completo. Llegará un tiempo, dentro de billones de años, en que ninguna otra galaxia será visible desde la Vía Láctea. Solo quedará la oscuridad y el eco de su propia luz. Desde un punto de vista filosófico, ese destino nos obliga a replantear el concepto de distancia. Quizás no exista una salida del universo local, sino una expansión de la comprensión interior. Mientras la materia se dispersa, la conciencia que observa puede seguir un camino opuesto, profundizar en lugar de huir, comprender en lugar de escapar.
El horizonte galáctico nos recuerda algo esencial. Los límites no siempre son fronteras impuestas. A veces son las condiciones que hacen posible la estabilidad. Sin ese equilibrio, la Vía Láctea no existiría. No habría estrellas, ni planetas, ni vida para hacerse preguntas. El borde que nos retiene es también el que nos permite existir. Y así, en el silencio del cosmos, cada galaxia se convierte en una célula de un organismo mayor, una unidad autónoma que respira, gira y evoluciona. El universo, entonces, no es una prisión de paredes infinitas, sino una red de espacios interconectados por las mismas leyes. El horizonte galáctico no marca el fin, marca el comienzo de otra forma de comprensión. A simple vista, el universo parece expandirse sin límites. Cada observación astronómica confirma que las galaxias se alejan unas de otras, como si todo estuviera participando en una gran huida cósmica. Pero esa percepción es engañosa. El espacio se expande, sí, pero no todo dentro de él se estira con esa expansión. Las galaxias, como la Vía Láctea, son excepciones dentro de ese proceso. Son remansos de estabilidad en medio de un universo en movimiento. Sus estrellas no se separan unas de otras, sus órbitas no se alargan con el paso del tiempo. La gravedad mantiene a cada una unida, resistiendo la corriente cósmica que intenta dispersarlas. Mientras el universo crece, la galaxia se aferra a sí misma, como una burbuja estable en un mar que se expande. Este equilibrio es tan delicado que apenas puede sostenerse. A escalas menores, la gravedad domina, mantiene las estrellas unidas, forma sistemas planetarios, crea cúmulos y estructuras coherentes. Pero más allá de cierta distancia, la expansión toma el control, alejando todo lo que no está unido por la gravedad. En ese punto, las galaxias se separan unas de otras para siempre. Durante los primeros miles de millones de años del universo, la materia estaba lo suficientemente cerca para agruparse. Las fuerzas gravitacionales pudieron formar cúmulos, filamentos y superestructuras. Pero hoy, la expansión ha acelerado tanto que esas conexiones se están rompiendo. Cada grupo de galaxias quedará eventualmente aislado en su propio fragmento del cosmos. La Vía Láctea y Andrómeda, por ejemplo, están destinadas a fusionarse en unos 4.000 millones de años. Y después de esa colisión, la nueva galaxia resultante quedará sola, sin vecinas visibles, en un universo cada vez más oscuro. La ironía es profunda. El universo se expande, pero desde dentro de una galaxia, esa expansión no se percibe. Todo sigue igual. El cielo conserva sus estrellas. Las distancias internas no cambian. Y la ilusión de permanencia nos hace creer que habitamos un cosmos estático. Pero más allá de ese horizonte galáctico, el espacio continúa dilatándose a velocidades inimaginables. El universo entero se estira, mientras nuestras percepciones permanecen confinadas en una burbuja local. Este fenómeno genera lo que los cosmólogos llaman el espejismo de la expansión. Desde el interior de una galaxia, todo parece inmóvil. Solo los instrumentos más precisos revelan que el espacio entre las galaxias crece con el tiempo. Cada segundo, las distancias cósmicas aumentan. Cada millón de años, las luces lejanas se desplazan hacia el rojo, se debilitan y finalmente desaparecen. En el futuro distante, incluso la radiación de fondo, el eco del Big Bang, será demasiado débil para detectarse. El universo observable se contraerá en apariencia, aunque físicamente siga expandiéndose. En ese futuro remoto, la soledad galáctica será total. La Vía Láctea, fusionada con Andrómeda, quedará rodeada por un vacío absoluto. Ninguna otra galaxia será visible. Los futuros astrónomos, si aún existen seres capaces de mirar al cielo, no tendrán pruebas de que hubo un universo más allá. Creerán que su galaxia es todo lo que existe. La historia del cosmos se perderá en el silencio. Desde una perspectiva humana, esa visión es inquietante. El conocimiento que hoy poseemos depende de la luz que aún nos alcanza. Cuando esa luz desaparezca, desaparecerá también la memoria del universo.
Solo quedarán los archivos de las civilizaciones que alguna vez observaron más allá de su frontera local. Y quizás, dentro de miles de millones de años, la pregunta volverá a surgir: ¿estamos solos? ¿O el cosmos simplemente se ha alejado demasiado? El espejismo de la expansión no solo revela un hecho físico, sino una verdad filosófica. El universo no se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes quedamos atrás. Nuestra galaxia es un recinto temporal donde la materia ha encontrado refugio. Pero todo refugio tiene un costo: el aislamiento. A medida que el universo crece, el conocimiento retrocede. La historia cósmica se desvanece frente a una civilización confinada a su propia luz. Y sin embargo, hay belleza en esa clausura, porque dentro de ese aislamiento, la conciencia puede mirar hacia adentro, puede reconstruir lo que fue, comprender lo que aún es y aceptar su lugar en la trama universal. Quizás el sentido del universo no esté en su expansión, sino en la mirada que intenta comprenderla. El movimiento hacia afuera puede ser infinito, pero la profundidad de la comprensión interior también lo es. Así, mientras las galaxias se alejan, la mente que las observa puede expandirse de otro modo, no hacia el espacio, sino hacia la conciencia. Y en esa expansión interior, tal vez se encuentre una forma distinta de libertad, una que no requiere escapar, sino comprender que el universo mismo, en su infinita expansión, también es prisionero de sus propias leyes. En toda la historia del cosmos, jamás se ha detectado una señal inequívoca de una civilización que haya escapado de su galaxia. Ninguna huella, ninguna nave, ningún rastro de tecnología que haya cruzado el vacío intergaláctico. Quizás no existan, o quizás todas estén atrapadas, igual que nosotros, dentro de sus propios límites galácticos. La idea es tan inquietante como inevitable. Si cada galaxia es una isla de materia aislada por la expansión del universo, entonces cada civilización que nace dentro de una de ellas queda condenada a permanecer allí. No importa cuán avanzada sea, ni cuánto evolucione su ciencia, las leyes del cosmos son las mismas para todos. La humanidad apenas comienza a comprender su propio confinamiento. Nuestra especie ha logrado enviar sondas más allá del sistema solar, pero aún no ha cruzado una distancia que, en términos galácticos, equivale a un paso microscópico. Si existiera una civilización 1.000 millones de años más antigua, probablemente habría descubierto lo mismo, que la energía necesaria para escapar de la gravedad colectiva de su galaxia es tan grande que supera cualquier forma de generación conocida. La escala de Kardashev intenta clasificar las civilizaciones según su dominio de la energía. Una civilización de tipo primero controla la energía de su planeta, una de tipo segundo, la de su estrella, y una de tipo tercero, la de toda su galaxia. Pero incluso una civilización que alcanzara el tipo tercero seguiría confinada dentro de su propio sistema galáctico. Podría dominar el poder de miles de millones de soles, pero no romper las leyes fundamentales que definen el espacio. A nivel cósmico, la frontera entre el poder y la impotencia es clara. Se puede modificar un planeta, incluso una estrella, pero no la geometría del universo. La expansión, la velocidad de la luz y la gravedad establecen los límites absolutos del movimiento. Ninguna inteligencia, por más avanzada que sea, puede moverse más rápido que la luz ni alterar el tejido del espacio a gran escala sin colapsar bajo su propia energía. Esto plantea una pregunta filosófica de gran profundidad. Si ninguna civilización puede abandonar su galaxia, ¿tiene sentido hablar de comunicación interestelar real? ¿O estamos todos, civilizaciones y especies, observándonos mutuamente desde prisiones luminosas, sin posibilidad de contacto directo, separados por el propio diseño del cosmos? El llamado paradoja de Fermi, la pregunta sobre por qué no hemos encontrado vida extraterrestre avanzada, adquiere aquí una dimensión distinta. Tal vez no es que no existan civilizaciones, sino que todas están confinadas. Su luz, sus señales, sus obras, se disipan antes de cruzar el vacío entre las galaxias. Lo que para nosotros es silencio, para ellas podría ser también aislamiento. Incluso si una civilización consiguiera enviar una nave hacia el espacio intergaláctico,
Su viaje duraría millones de años. La expansión del universo alargaría su trayectoria constantemente, hasta hacer imposible llegar a destino. El espacio mismo crecería más rápido que su movimiento. Sería como intentar cruzar un río que se ensancha a medida que se avanza. Cada metro ganado se perdería con el siguiente. Y aunque existieran civilizaciones que hubiesen encontrado soluciones tecnológicas impensables, motores de fusión a escala estelar o fuentes de energía basadas en agujeros negros, seguirían enfrentando los mismos límites fundamentales: la curvatura del espacio, la finitud de la velocidad de la luz y la entropía que todo lo desgasta. Nada escapa al deterioro, ni siquiera las civilizaciones que creen haber conquistado el tiempo. Algunos teóricos imaginan que el universo está lleno de civilizaciones que evolucionan, florecen y desaparecen dentro de sus galaxias sin dejar rastro. Cada una vive en su propio aislamiento temporal, contemplando el mismo cielo desde distintos rincones del cosmos. El resultado es un universo lleno de vida, pero vacío de comunicación. Un silencio no por falta de voces, sino por exceso de distancia. En ese contexto, la Vía Láctea es nuestra celda y nuestro hogar. Su confinamiento no es castigo, sino condición. En su interior, todo es posible: explorar, crear, comprender, pero su borde es infranqueable. No existe una salida física, solo una expansión interior. Comprender este límite no reduce el valor de la existencia, lo amplifica, porque cada intento de entender el cosmos es, en sí mismo, una forma de trascendencia. Quizás en algún punto de otra galaxia, otra especie mire el cielo y se haga la misma pregunta: ¿somos prisioneros o guardianes de nuestro propio universo local? Y tal vez, sin saberlo, compartamos con ellos la misma respuesta silenciosa: que la verdadera libertad no consiste en escapar, sino en comprender el lugar que nos ha tocado habitar. Desde el principio de su historia, la humanidad ha soñado con trascender los límites. Primero fueron los océanos, luego los cielos y finalmente el espacio. Cada frontera superada alimentó la creencia de que ninguna sería definitiva, pero en la escala del cosmos, esa aspiración enfrenta un límite que no depende de la voluntad, sino de la naturaleza misma del universo. A lo largo del tiempo, la imaginación científica ha concebido mecanismos para desafiar la distancia: motores de curvatura, agujeros de gusano, portales dimensionales, transferencia de conciencia digital. Todas esas ideas comparten una premisa: que el intelecto puede doblar la realidad. Pero hasta hoy, cada una se enfrenta al mismo obstáculo. Las leyes de la física no ceden ante el deseo. La energía requerida para deformar el espacio a escala galáctica es tan inmensa que ninguna civilización podría generarla sin autodestruirse en el proceso. El sueño del viaje más allá de la galaxia se sostiene, entonces, como un mito moderno, una expresión del impulso humano por superar su condición. Y aunque ese impulso es legítimo y quizá esencial para el progreso, no siempre coincide con lo que el universo permite. La física no impone castigos, solo establece límites, y cada límite señala el contorno de lo posible. La idea de los agujeros de gusano, por ejemplo, surge de las ecuaciones de la relatividad general. Matemáticamente, pueden existir túneles que conecten regiones distantes del espacio-tiempo, pero su estabilidad requeriría formas de materia exótica con densidad de energía negativa, algo que nunca se ha observado. Incluso si tales estructuras fueran posibles, mantenerlas abiertas implicaría controlar energías comparables a las de una estrella, un logro que, en la práctica, convertiría el intento de escapar en un acto de autodestrucción. Otros proponen una trascendencia no física, sino digital: transferir la conciencia a sistemas artificiales que puedan sobrevivir al paso del tiempo. Pero incluso esa alternativa sigue atrapada dentro de la galaxia. Ningún soporte material, por más duradero que sea, puede escapar del horizonte gravitacional de la Vía Láctea. La información, por sí sola, no tiene dónde ir si el espacio mismo está confinado por la gravedad. El resultado es el mismo: la trascendencia digital sería solo otra forma de permanencia local. Y sin embargo, la idea persiste.
porque más allá de la física, hay algo en la conciencia que se niega a aceptar la inmovilidad. El deseo de trascender no es solo tecnológico, es existencial. Refleja la búsqueda de significado frente al límite. Pero quizás esa búsqueda no deba entenderse como una fuga, sino como un intento de comprender el límite desde adentro. Toda civilización que alcance la madurez tecnológica podría pasar por el mismo dilema. Llega un punto en que ya no hay fronteras físicas por cruzar. El espacio conocido ha sido cartografiado, las leyes naturales comprendidas, y la pregunta se desplaza de cómo salir a por qué permanecer. Cuando una especie comprende que el universo no se deja conquistar, puede descubrir que la trascendencia no está en la distancia, sino en la profundidad del entendimiento. Desde esa perspectiva, la Vía Láctea deja de ser una cárcel y se convierte en un laboratorio cósmico, donde la conciencia se experimenta a sí misma. Cada intento de escapar es, en realidad, una forma de autoconocimiento. No hay más allá físico, solo un más allá de la comprensión. La trascendencia no ocurre fuera, sino dentro. Este reconocimiento no es una renuncia, es una madurez cósmica. Aceptar los límites no significa rendirse ante ellos, sino integrarlos como parte del orden universal. Las civilizaciones que logran hacerlo quizá descubren una libertad distinta, la libertad de existir en armonía con las leyes del universo, sin necesidad de romperlas. Así, el mito de la trascendencia se transforma en otra cosa. Ya no es un intento de escapar del cosmos, sino de entenderlo tan profundamente que las fronteras dejan de importar. Porque cuando se comprende el motivo por el que nada puede salir, también se revela el motivo por el que todo puede existir. El universo, entonces, no es una prisión. Es un equilibrio perfecto entre lo que puede moverse y lo que debe permanecer. Y en ese equilibrio, la conciencia encuentra su lugar. El impulso de trascender no desaparece, evoluciona, deja de mirar hacia el exterior y comienza a mirar hacia adentro. El viaje termina, donde siempre estuvo el punto de partida, en el interior de la Vía Láctea, en este rincón del cosmos donde la conciencia despertó para preguntarse por su propio confinamiento. Hemos recorrido los límites físicos de la galaxia, sus fuerzas invisibles y sus horizontes de energía, y al final la pregunta persiste. ¿Somos prisioneros o simplemente habitantes de un orden mayor que aún no comprendemos por completo? Durante milenios, la humanidad ha interpretado los límites como barreras, pero la ciencia enseña algo diferente. Los límites son estructuras que permiten que algo exista con estabilidad. La órbita que encierra a la Tierra no la aprisiona, la sostiene. La gravedad que ata a las galaxias no las castiga, las forma. El universo no impone muros para detener, sino para equilibrar. La Vía Láctea es una de esas estructuras de equilibrio. Dentro de ella, la materia se organiza, la energía circula y la vida surge. La conciencia, ese fenómeno improbable que permite al universo observarse a sí mismo, solo puede existir en un entorno donde las fuerzas estén en armonía. Esa armonía tiene un precio, la inmovilidad a gran escala, pero también un beneficio, la posibilidad de comprender. Desde esta perspectiva, la idea de ser prisioneros pierde su sentido original, porque lo que nos retiene físicamente nos libera intelectualmente. Mientras las estrellas giran en sus órbitas, la mente humana explora regiones que no necesitan espacio ni combustible. La imaginación, el pensamiento y la curiosidad viajan más lejos que cualquier nave. Y quizás esa sea la forma más pura de trascendencia que el universo permite. Cada observación científica es un acto de libertad. Cada ecuación que describe una ley cósmica rompe una cadena invisible de ignorancia, y en cada descubrimiento, el ser humano se aproxima a una comprensión más amplia del universo y de sí mismo. No hay necesidad de escapar del cosmos, cuando uno empieza a comprender que también es parte de él. La conciencia es el único viajero que no necesita moverse para explorar. Su expansión no depende del espacio, sino del entendimiento. Por eso, aunque estemos confinados a la Vía Láctea, no estamos limitados por ella.
El conocimiento puede atravesar cualquier frontera. La curiosidad no tiene horizonte galáctico. Quizás el propósito de toda civilización no sea conquistar el universo, sino despertar dentro de él. Aprender a mirar sin ansiedad, a comprender sin dominio, a existir sin necesidad de ir más allá. Cuando una especie logra aceptar el equilibrio entre curiosidad y límite, entre expansión y pertenencia, descubre un tipo de libertad que no depende del movimiento. Así, el universo deja de parecer una prisión y se revela como un espejo, uno donde cada galaxia refleja el mismo principio. Todo está unido por leyes simples y eternas. Nada está fuera de lugar, nada carece de sentido, y aunque no podamos abandonar la Vía Láctea, podemos habitarla con plena conciencia de su grandeza. La libertad, entonces, no consiste en romper los muros del cosmos, sino en comprender que esos muros son parte de nosotros. No hay afuera ni adentro, solo un mismo tejido de materia, energía y pensamiento. Y cuando la humanidad comprenda eso, quizás ya no desee escapar, porque habrá descubierto que nunca estuvo encerrada, solo estaba aprendiendo a mirar.